Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrach, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo conmigo a una doctora experta, de hecho es una psicóloga infantil, muy conocida por esta comunidad, ha sido invitada a varios programas de televisión precisamente sobre el tema de la violencia en las escuelas, de la violencia infantil. Se trata de Madeline Hernández. De verdad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vilma. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Gracias y bueno, por invitarme. yo de verdad, Madeline, primero estoy muy gratamente impresionada de tu sabiduría en este tema y de la forma en que has manejado un tema sumamente difícil de tratar, que es el tema de la violencia infantil. Y te invité porque, bueno, finalmente este es un programa dedicado a nosotras, las mujeres, y a los temas que nos conciernen directamente, como madres, como personas que nos tocan lidiar con situaciones complicadas con nuestros hijos, como profesionales, en este caso tú. Yo quisiera que habláramos del tema de por qué hay niños que agreden otros niños. Hay muchos motivos por qué hay niños que agreden a otros niños y realmente tenemos que empezar por el hogar. Eso es lo más importante, la crianza que los padres les están dando a los niños hoy en día, también el medio ambiente, y en realidad empezamos en el hogar, pero esto es un problema de la sociedad. La sociedad tiene que involucrarse en lo que es hoy en día, en prevenir la violencia en los yo quisiera niños. hablar a dos niveles, el tema que tú hablabas de la familia como un factor clave, o sea, porque evidentemente el niño, el primer contexto en el que aprende ciertas conductas, o por lo menos se le incentivan ciertas conductas del hogar. Después viene el contexto de la escuela, evidentemente, pero también tenemos una cajita de la cual, y bueno, hay otras cajitas ahora en el internet, a través de la televisión, donde estamos recibiendo mensajes constantes de violencia. Y quería un poco que tratáramos de atar qué podemos hacer los padres, sobre todo aquellos padres que estamos trabajando todo el día y que no tenemos manera de controlar lo que nuestros hijos, aquellos estímulos de violencia a los cuales nuestros hijos están siendo expuestos. Bueno, Vilma, aunque consideremos que es una tarea bien difícil, siempre se puede hacer algo. Siempre hay maneras que nosotros los padres podemos tener control y supervisión en lo que los niños están expuestos. Por ejemplo, para aquellos padres que tienen que trabajar, es sumamente importante que controlen el tiempo que sus niños están en la televisión, también las actividades después de la escuela, en vez de simplemente dejar a sus niños en la casa o a cuidado de otra persona, asegurar que estén involucrados en alguna actividad después de la escuela, involucrados en actividades con otros niños. La información es sumamente importante y los padres de verdad tienen que educarse en esta área y tratar por todos los medios de buscar actividades que sus niños, que sean sanas, positivas, y sus niños estén ocupados. Claro, me interesa mucho lo que tú comentaste, de que el hogar es la primera, digamos, experiencia de violencia a la cual se ve expuesto el niño. ¿En qué sentido lo es y cómo los niños pueden copiar patrones de violencia de los adultos? Bueno, gracias a Dios hay muchos estudios que se han hecho en esta área. Número uno, sabemos que por los estudios hoy en día los niños que están más expuestos a la violencia es porque en su casa eso es lo que están viendo. Desafortunadamente, niños que están involucrados en lo que es la violencia doméstica. Y estos son los patrones que los niños aprenden. También sabemos por estudios que el ser humano aprende el comportamiento a través de la observación de otros seres humanos. Y los niños, las primeras personas, desde que ellos abren los ojitos al mundo, quien ven son sus padres, y ellos van a modelar el comportamiento de sus padres, modelan el comportamiento de cómo se relacionan con otras personas, cómo resuelven conflictos. Todos estos factores influyen mucho en determinar si un niño va a aprender comportamientos positivos o comportamientos negativos a través de los padres y lo que ellos están observando en sus padres. Por ejemplo, cuando a ti te ha tocado tratar temas de niños agresores, vamos a primero hablar de los niños agresores, es decir, niños que hacen bullying, acoso a otros niños y que pueden llevarlos a veces a situaciones muy extremas, ¿no? ¿Cómo haces tú para detectar y primero para ayudar para no terminar criminalizando al muchacho? Porque la otra cosa es que normalmente el muchacho abusador es un abusado, ¿no? Parece que tiene esa doble cara, ¿no? Lo que vemos casi siempre, por lo menos en mi experiencia, lo primero que yo hago para detectar si un niño es el agresor
yo hago mi entrevista con los padres, sumamente importante. ¿Los padres cómo reaccionan? Porque me imagino que te has conseguido situaciones en que los padres se ponen a la defensiva, ¿no? Definitivamente, y muchos padres vienen ya, estos padres que se ponen a la defensiva, casi siempre cuando vienen a mi oficina, es porque ya la escuela le dice, o buscas ayuda o el niño no puede regresar a la escuela. Entonces, con todo y eso, cuando llegan a mi oficina, están en negación. Ellos dicen, no, es la escuela, los maestros que no quieren, que la tienen, vamos a decir, cogida, como dicen así, con el niño. Y no se dan cuenta que ya cuando el niño tiene no solamente un problema, sino ya son varias quejas, hay un problema. Hay un problema y es difícil muchas veces los padres darse cuenta y tomar responsabilidad, porque ellos no quieren sentirse, bueno, soy yo el culpable, soy yo el que estoy haciendo algo o que no estoy haciendo las cosas correctas para darle una buena enseñanza a mis hijos. Nosotros vimos hace poco un caso muy extremo, evidentemente, porque el otro problema es que muchachos con problemas psicológicos fuertes, severos, y ya sea o el sistema, una mezcla entre la familia y la escuela, no logran detectar a tiempo. El caso de el agresor de la congresista Clifford, este muchacho Loeffler, que evidentemente era un niño con problemas mentales, con obsesiones. ¿Cómo hace el sistema, esa relación familia-escuela para detectar, y te lo pregunto a ti como profesional, tempranamente, o sea, una alerta antes de que ocurra una situación difícil, trágica, inclusive? Sí, hay muchas señales que realmente podemos observar. Por ejemplo, en la escuela, yo siempre les recomiendo a los padres que vayan a la escuela, pregunten a los maestros cómo interactúa mi niño, cómo se comporta, cómo se relaciona con otros niños, cómo sigue las reglas, porque todos estos son indicadores que nos pueden dar alerta si algo realmente está pasando. Muchos de estos niños, y más los niños que vemos cuando ya tienen problemas o empiezan a empiezan a demostrar señales de alguna enfermedad mental, lo que vemos es aislamiento. Eso es lo primero que vemos, sino también vemos problemas de conducta, vemos comportamientos que son diferentes a lo que es en los parámetros de la normalidad. Y créelo o no, los maestros son clave en detectar esto, porque el maestro en su clase tiene como un pequeño, lo que le dimos un pequeño ejemplo de la población, de lo que es lo normal y no normal. Y si su niño está teniendo algún tipo de comportamiento, algún tipo de síntoma, casi siempre la maestra puede detectar, puede dejarte saber, mira, tu niño no se está relacionando, cada vez que vamos a jugar, a hacer un deporte, él se aísla, no quiere participar. Sí, porque puede haber dos tipos de problemas, o el niño que agrede o el niño que se autoagrede, se hace daño al punto de poderse incluso causar la muerte, ¿no? Pues, ¿cómo los padres y los maestros pueden comunicarse? Yo me imagino, sobre todo cuando vivimos situaciones en las cuales estamos extremadamente ocupados, a veces no nos damos cuenta porque nadie nos avisa o porque estamos tan involucrados en nuestro trabajo que no nos damos cuenta que nuestros niños están pasando por ese problema. ¿Cómo hacemos en esas situaciones cuando una de las partes no tiene el tiempo o a veces la disposición, porque las dos cosas pueden ir juntas, pero a veces es que no puedes, no tienes tiempo para ayudar a ese niño que pudiera atentar contra sí mismo o contra otro niño? Bueno, Vilma, eso es algo bien delicado, porque yo sé que hoy en día los padres tienen poco tiempo, hay que trabajar, la situación económica influye también mucho en esto. Hoy en día hay padres que están divorciados, entonces la casa consiste de una persona, que es el sostén. Gracias a Dios la tecnología nos da también muchas ventajas. Tenemos que llamar por teléfono, utilizar el email. Hoy en día las escuelas tienen unos sistemas excelentes de cómo comunicarse con ellos. Por ejemplo, los padres pueden entrar a lo que es el website, que es un sistema que tiene la escuela, y uno puede ver todas las notas de los estudiantes, ahí está toda la información de los maestros, los números de teléfono. Estar en contacto con la escuela, sumamente importante buscar un tiempecito, aunque sea a través del internet y una llamada, un correo electrónico. Exacto. Te iba a preguntar, esto me parece importante, ¿qué debemos los padres detectar cuando cuáles son los cambios a los cuales tenemos que estar pendientes para poder detectar a tiempo que nuestro hijo puede ser o un agresor o un agredido por violencia infantil?
Bueno, cuando el niño es víctima de una agresión, casi siempre lo que vemos en estos niños es que estos niños cuando juegan con otros niños no se defienden, evitan lo que es el conflicto, no quieren enfrentar ciertos problemas que tienen con otros niños, muchas veces se dejan influenciar por otros niños fácilmente. Estos niños casi siempre tienen su autoestima bien baja. Estos niños, igual que la víctima y el agresor, los dos pueden ser víctimas de abuso físico en el hogar y también abuso emocional. Pero casi siempre con la víctima, el niño que es agredido, lo que vemos es que hay abuso verbal y emocional en el hogar por estos niños. Entonces, estos niños no aprenden, no tienen las herramientas de cómo defenderse y resolver conflictos con otros niños en la escuela. Ese es el primer elemento, o sea que hay que tratar en ese caso de darle también a los padres las herramientas para ayudar a sus hijos. Definitivamente. Para cómo ellos defenderse de alguien que los está acosando. Porque normalmente lo que ocurre, Madeline, y por favor corrígeme si estoy equivocada, es que estos niños, por alguna razón, precisamente por su vulnerabilidad, se vuelven objeto de burla, de chanzas desagradables, de bromas pesadas por parte de sus compañeros, de los cuales normalmente hay un líder del otro lado que es el que promueve la agresión contra este otro. Sí, y muchas veces lo que pasa es que estos niños su autoestima es bien baja, entonces son fácilmente influenciados por estos que son líderes que le gustan controlar. Pero ahí lo que vemos también es una combinación de el temperamento del niño, con su medio ambiente, que es la crianza que le está dando los padres. Desafortunadamente, Vilma, muchos de estos padres también fueron víctimas de abuso físico en el hogar. Los padres de ellos utilizaron métodos de golpes para corregir el comportamiento. Y Pero había una vieja escuela que hablaba de eso, Madeline. Yo sé. Que te decían que al niño había que golpearlo. Para corregirlo, para darle valores. O sea, eso es una forma de dar valores. O sea, una cosa es la reprimenda que se le da a un niño porque actuó mal y de repente una palmadita, no digo que no pueda, pero de ahí a la agresión del muchacho, al maltrato físico, que afortunadamente en este país eso digamos, hay mecanismos regulatorios para prevenir y prohibir que eso ocurra. Prohibir que eso ocurra, pero hay una gran diferencia entre una palmadita y lo que es ya abuso físico, que muchas veces los padres no reconocen los límites y no se dan cuenta. Hay veces que los padres sin darse cuenta también utilizan métodos de abuso verbal y emocional, manipular a los niños, humillar, degradar a los niños, también es una manera de abuso, que muchas veces los padres también fueron víctimas de ese tipo vamos a decir, de métodos de corregir el comportamiento o rectificar, y ellos lo utilizan porque es lo que aprendieron. Por eso el ejemplo en el hogar es tan importante, sumamente importante. Y el caso del niño abusador, cuando ya ves el otro extremo, que es que tienes que tratar a una situación de violencia en la cual ella le ha abusado y el abusador, ¿Cómo tratas para ayudar a este niño también, que es el niño agresor? Bueno, el niño agresor casi siempre, no en todos los casos, pero en muchos casos lo que vemos es que el niño agresor tiene un temperamento o ya hay una predisposición genética, a posiblemente un problema de conducta o un problema de trastorno de personalidad antisocial. O sea que hay una mezcla ahí de psiquiatría con psicología, porque a lo mejor tiene que, no sé, tratarse psiquiátricamente al muchacho, porque como tú dices, hay un desajuste ya. Hay un desajuste, y desafortunadamente muchos padres cuando ven a su niño que tienen un temperamento difícil, que yo lo veo en mi oficina, muchas veces le ríen las gracias, lo encuentran, ¿cómo decir?, chistoso o cómico cuando el niño es fuerte o grita o da una perreta, y es importante el niño que tiene un carácter bien fuerte desde pequeñito, corregirlo, pero de métodos positivos, no utilizar golpes, porque estos niños muchas veces son bien difíciles de manejar, pero los padres en esta situación tienen que utilizar mucha paciencia, buscar ayuda, buscar educación. Incluso hay programas, muchas escuelas ofrecen programas de cómo tratar a los niños, cómo usar métodos de corregir el comportamiento, y realmente la educación es sumamente importante para los padres. Cuando vemos como ahora
no digo que ahora, tal vez porque tenemos mayor cantidad de información, seguramente, porque te cuento, Madeline, que me imagino que tú las has visto, estas películas que exaltan a los acusadores en los colleges, en las escuelas. De alguna manera esto lo ven como una suerte de héroe el bullying se convierte en una suerte de héroe. Y yo digo, bueno, pero aquí hay un problema de antivalores también, que es lo que estamos promoviendo. O sea, cuando tú ves que se ha acrecentado, o por lo menos que ahora estamos más informados, y al mismo tiempo tenemos que combatir estos antivalores que se están proyectando, y yo no quiero con esto ser moralista, lo que te quiero decir es que es una preocupación que creo que muchas madres tenemos, ¿no? ¿Cómo no? Cuando vemos ya casos en los cuales niños han atentado contra su vida, producto del acoso, cuando vemos que el acoso escolar se convierte, ya no es solamente en la escuela, es el cyberbullying, que es también a través del internet, o sea que hay una serie de cosas que pareciera que no están, yo no sé si se están yendo de las manos, pero no están siendo tan apropiadamente confrontadas como quisiéramos, seguramente por los factores que hemos hablado, porque pareciera que con la crisis de económica la gente está más frustrada, como que estas cosas están aflorando más en muchas familias, en muchas escuelas. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer tanto como padres como ciudadanos, como maestros, como profesionales para enfrentar esta situación? Por eso yo mencioné, Vilma, que esto es un problema realmente de la sociedad. Todos tenemos que estar involucrados, la participación de todos, de los padres, de las escuelas. Realmente la responsabilidad empieza por los padres, de mantenerse en contacto con la escuela y también la supervisión con los niños. No hay otro método, en el sentido Pero de que... ¿tú crees que es correcto que nosotros le digamos a nuestros hijos? Pues tú sabes que se ha visto que en el caso del bullying, del acoso, normalmente se rompe cuando un niño se enfrenta y dice y se va a apoyar al abusado y le ayuda. O sea, yo sé que hay una situación, bueno, nosotros le decimos, no te metas, eso no es asunto tuyo, cuídate, no, aléjate. Y al mismo tiempo resulta que para poder romper con el círculo de violencia, alguien tiene que decir basta, esto no es correcto, esto que está pasando no está bien, ya sea porque se lo dice a las autoridades pertinentes como porque va y defiende al niño que está siendo abusado. Pero Vilma, eso pasa en todas, Sí, vamos a decir, en todas las, definitivamente, igual que un adulto, dos personas adultas entran en un conflicto y hay un potencial de agresión física, está la policía que interviene. Lo mismo tenemos que hacer nosotros y a una escala más intensa con los niños. Tenemos que intervenir y tenemos que ayudar a estos niños a buscar otros métodos a través de la comunicación de cómo resolver los problemas. No es que los padres tienen que intervenir para resolverle los problemas de los niños, sino lo que no podemos permitir es que se cruce esa barrera de lo que es resolver a través de la comunicación a una agresión física. Ahí sí tenemos que intervenir. No podemos permitir que muchos padres, incluso lo veo en mi práctica, que me dicen, no doctora, yo le dije a él, si a ti te vienen y te empujas, tú lo empujas y lo tiras al piso para que entonces defiéndete. O sea, responde también con violencia. Entonces, y yo siempre les dejo saber a los padres que esa no es necesariamente el método más efectivo. Hay otros métodos y es importante que es la escuela, los maestros que estén al tanto de lo que está pasando con los niños puedan intervenir. Incluso hoy en día casi en todas las escuelas hay consejeros que cada vez que cuando hay un conflicto entre dos niños buscan a esos dos niños y ayudan, le dan herramientas de comunicación de cómo resolver su problema. Y ha dado, o sea, no? da resultados. Yo he tenido casos en mi oficina. Las asociaciones de padres y representantes, ¿cómo pueden ayudar? O sea, primero porque yo creo que como se ha convertido en un problema realmente, o por lo menos todos los padres tenemos preocupación sobre esos temas. Yo he tenido amigos de mis hijos que han sido objeto, más que mis hijos directamente, gracias a Dios, pero también que mi hijo ha tenido que acudir. Porque bueno, yo siempre he creído que uno no puede permitir que otro ser humano sea abusado. Naturalmente. ¿Ok? Y entonces es un problema de valoraciones. Pero me dice, mi propio hijo me dice que muchos padres aconsejan a sus hijos, no te metas, eso no es problema tuyo. ¿Cómo evitar esa cultura del no te metas? Eso no es problema tuyo, porque finalmente
Ser un buen ciudadano implica que sí, que yo me tengo que meter, que tiene que ser mi problema. Claro, hay un momento en que no te puedes meter si la agresión implica que tú o tu propia vida o tu seguridad física pueda estar afectada. Para eso hay en las otras instancias. Nosotros tenemos que poder ayudar a nuestros hijos a distinguir estas cosas, ¿no? No sé si me entienden lo que te quiero decir. A través de la educación, educando a los padres, sumamente importante, que los padres, muchas veces los padres no saben esa diferencia que estás mencionando, Vilma, en lo que es defenderte, tus derechos como ser humano, y protegerte a ti, a lo que es la agresión física, Cada vez que un niño tenga un conflicto con otro niño, el resultado o la solución no es defiéndete. Si le tienes que dar un golpe, hazlo. No deje que te toque. Esa no es la solución. Vamos a buscar otros métodos. ¿Cómo entrenamos a nuestros hijos en la diversidad y el respeto? Te digo por esos elementos. El niño que, por ejemplo, es un niño homosexual. Nosotros sabemos que recientemente hubo el caso de un niño que se suicida porque otro niño otro joven invade su privacidad y el muchacho en un momento yo diría, de vergüenza de haber sido expuesto de esa manera, se suicida, al punto que las altas autoridades de este país se han involucrado. ¿Cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos? Respeta al diferente, respeta al que no es igual que tú, pero que tiene derecho a ser. ¿Cómo nosotros educamos y la escuela puede contribuir a lo que podríamos llamar diversity training, entrenamiento en la diversidad y en el respeto al otro? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Y qué papel juegan las asociaciones de padres y representantes? Te vuelvo a decir esto porque son mecanismos válidos para poder lograr estas cosas, ¿no? Definitivamente. Y aquí hay varias facetas. Primero, por los padres. ¿Qué podemos hacer los padres? Dar ejemplos. Dar ejemplos. Sumamente tan fácil como eso. Aunque algunas veces no es muy fácil para muchos padres. Dar ejemplos. Si ves a alguien diferente, si estás escuchando un reportaje en la televisión sobre el homosexualismo, traer a tu hijo, enseñarlo, educarlo, demostrarle que hay respeto a todas las personas. Entonces los padres pueden empezar por los ejemplos. Las escuelas por programas, que hoy existen muchos programas que las escuelas ofrecen, que son grupos de apoyo para niños que tienen cualquier tipo de dificultad o también están involucrados en comportamientos de delincuencia o niños que también necesitan apoyo porque están atravesando su propia identidad sexual o confusión con su propia identidad sexual. Entonces es sumamente importante que los padres llamen a la escuela, pregunten qué programas le pueden ofrecer a mis hijos, que la escuela lo tiene. Y se podría dar a la inversa, que la escuela ayuda a los padres a aceptar la homosexualidad de sus hijos. Definitivamente. Sí, en el caso de que se fuera una posibilidad, ¿no? ¿Cómo que no? estuviera ocurriendo. Y hay muchas escuelas que junto con los grupos de apoyo también ofrecen consejería para los padres, para que se involucren. Invitan a los padres para que participen cuando los niños tienen alguna dificultad en lo que es su orientación sexual. Bueno, yo de verdad te agradezco muchísimo y de verdad, Madeline, me gustaría muchísimo volver a contar contigo. Con un placer. Son temas que nos preocupan a todos en esta comunidad. Somos madres, somos padres y además somos ciudadanos involucrados que queremos prevenir esa violencia que puede ser una violencia incluso mayor para el conjunto de la sociedad. Y todos tenemos que participar. Bueno, amigas y amigos, y con este programa tan importante para esta comunidad, queda ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer competente, profesional y una excelente ciudadana como la doctora Madeline Hernández. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vilma.